Pónganse de pie, hermano. Let's all stand. Vamos a meternos a la palabra. Trataré de ser breve. I'm going to try to make it short. Dígale a su vecino, no le creas. Cuando el pastor le dice que va a ser breve, a él sí créale. Al evangelista no nos crea, a nosotros no. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amen. God is good. Vamos a ir, hermano, al libro de Mateo. Let's get into the book of Matthew, chapter 14, capítulo 14 de Mateo. Vamos al verso 30. Gloria a Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. Come on, say it. God is good. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque no tengamos todo lo que queremos, tenemos todo lo que necesitamos. Amen. Even we don't have everything we want, we always have everything we need. Amen. So, eso es una bendición. So, that's a blessing. Amen. Capítulo 14 de Mateo, verso 30. The book of Matthew, chapter 14, verse 30. Cuando lo tiene, dice amén. Dice, hablando de Pedro, pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó a Pedro? Así como me dijeron, parece que los que tienen miedo son ustedes, hermano. Oh my God. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó? Ser el Laurer, dígalo más fuerte. Tuvo miedo. Voltea a su vecino de al lado y dígale, tuvo miedo. Turn around and tell your neighbor, he was afraid. Él tuvo miedo. Digan, dice la Biblia ahí enseguida, hermano. Y comenzando a hundirse, ¿qué hizo Pedro? Qué bueno que ustedes no eran Pedro, hermano, porque se me hace que se hubieran ahogado. Hello, somebody. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor. Dos palabritas rápido. Señor, sálvame. Está yendo para abajo, no puede hacer una oración muy grande. Nada más el hermano Ordóñez me entendió y la sister Pat también. Oremos. Bendito Dios, gracias por este lindo tiempo en tu casa. Hemos alabado, hemos adorado, participamos con nuestra ofrenda y anhelamos que todo lo que hemos hecho haya sido de tu agrado, porque este es nuestro culto racional. Ministranos ahora a través de la palabra y nuevamente te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Antes de que se siente, dígale a la persona que está ahí a su alrededor, tienes que poner tus ojos en él, dígaselo. You have to fix your eyes on him, dígaselo. Tienes que poner tu mirada en él. Ay, no, hermano, con esas ganas mejor no le diga nada. Go ahead and take your seat, hermano. Pónganse cómodos, siéntense. Présteme toda su atención, si puede deje su Biblia abierta porque le voy a invitar que regrese conmigo unos versos atrás. Hablar de Pedro es hablar de un personaje en la Biblia bastante, digo yo, intrépido, aventado, que hacía cosas que los demás no hacían. Y por eso me gusta mucho la vida de Pedro, porque él se atrevió a hacer cosas que los demás no hacían. Y alguien me dijo en una ocasión, hermano, imagínese que los 12 que andaban con Jesús hubieran sido como Pedro. Y le dije, qué bueno que usted no es Jesús. Imagínese, hermano, que todos hubieran sido como Pedro. Pobre Jesús, cargar con 12 como Pedro. My goodness, Por eso él se buscó un doctor como Lucas, un cobrador de impuestos como Mateo y uno como Pablo, para que hiciera un balance con todos. Dígale a su vecino, qué bueno que nada más hicieron con uno como tú. Come on, tell your neighbor, thank God there's only one like you. Amen. Imagínense que todos fueran como usted. Oh my God. Pedro es ese personaje en la Biblia que siempre quería hacer algo que los demás no hacían. Y yo quiero que vayamos, hermano, al verso 22. Let's go back to verse 22. Y mire dónde comienza la escena. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿cómo dice? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Estaban asustados. Creyeron que Jesús era un fantasma. Andaban con él, pero no lo conocían. Porque se les apareció, pero de tanto miedo que tenían por lo que estaban viviendo, creían que era un fantasma. Yo lo que alabo el nombre del Señor aquí es porque siempre el Señor aparece en los momentos de lucha. Dije, siempre el Señor aparece cuando más lo necesitamos. Siempre aparece en el momento de la dificultad y siempre viene a encontrarnos cuando la tormenta está en contra. Alguien diga gloria al Señor. Pero ellos se asustaron, creyeron que estaban viendo un fantasma y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué lindas palabras en el momento de la tormenta, que Jesús les diga, tened ánimo, yo soy. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, verso 29, ¿qué le dijo Jesús? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Voy otra vez. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you can say praise the Lord? Amen. Me gusta el verso 28, verso 28, porque Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. O sea, Pedro no se va a mover a menos que Jesús le diga que es él. Y eso es lindo reconocerlo hoy en nuestros días. A veces la gente pide confirmación, que Dios le dio una señal y Dios no les da nada y como quiera se mueven. Aquí no. Ellos están allá en Brownsville, digan, amen hermano, they're all in Brownsville. Pedro dice, yo no me muevo si no es Jesús. Entonces, si Dios no le contesta la confirmación o la señal que usted está esperando, mejor no se mueva. Segundo, no nada más le dice, si eres tú, manda que yo vaya, sino le dice, quiero caminar sobre el agua. No nomás quiero salirme del barco, quiero caminar sobre el agua. Quiero experimentar algo sobrenatural. Y el verso 29, Jesús le dijo, ven. Ya le comprobó que sí es él. Y dice el verso, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Le pregunto a usted, ¿era Pedro el único que estaba en el barco? ¿Había más? ¿Usted cree que si los demás hubieran dicho, Señor, nosotros también queremos ir sobre el lago, usted cree que hubieran caminado? Yo creo que sí. Pero los demás no le dijeron nada. Y esto es para los que se atreven. Y esto es para los que se atreven. Voy otra vez. Y esto es para los que se atreven. Y yo creo que aquí en la Trinidad de Corpus hay gente atrevida, hay gente valiente, hay gente que sabe que el Señor es todopoderoso y que puede ir más allá. Alguien diga gloria al Señor. Esto es para los atrevidos. La Biblia misma nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Yo quiero saber si hay valientes en la Trinidad que digan gloria a Dios. 29, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiere decir que salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua.
Isn't that amazing, hermano? ¿No es asombroso que no nada más salió él? Yo no quiero salir y aventarme a nadar, no, yo quiero caminar sobre el agua. So, cuando yo llegue al cielo, brother Ordóñez, voy a ir a buscar a Pedro, hermana Carmela. Quiero que me diga qué se sintió caminar en el agua. Yo me tengo que conformar con leerlo, pero él caminó en el agua. Hello. Let's get into verse 30. Vamos a meternos al verso 30 y de ahí le voy a dejar 4 cosas esta tarde. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, entre más se tarden en leer ustedes, más me voy a quedar arriba, hermanos. Hello. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vamos por partes. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, quiere decir que ya no estaba viendo a Jesús. Mientras lo vio, caminó sobre las aguas, hermano Ordóñez, hermana Carmela. Hello, iglesia. Mientras lo vio, caminó sobre el agua. Pero una vez que comenzó a ver alrededor, al viento que le rodeaba, las cosas comenzaron a cambiar. Esta es una de las escenas más importantes aquí en la palabra. Porque primero Pedro le había dicho: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No vengas tú, yo quiero ir para allá. Y ahora dejó de ver a Jesús y estaba viendo el viento que le estaba rodeando. Era Pedro bastante arriesgado como usted y como yo, pero al mismo tiempo nos deja ver que le vino la duda. ¿Por qué? Porque cuando vio a Jesús, repito, caminó sobre el agua, pero cuando comenzó a ver lo que le rodeaba, tuvo miedo. ¿Y eso qué, hermano García? Que usted y yo, mientras estemos aquí en la tierra, también vamos a tener vientos contrarios. También vamos a tener problemas, también vamos a tener dificultades, pero tenemos que seguir mirando hacia adelante, porque ahí está nuestra victoria, porque ahí está nuestro triunfo, porque ahí está mi triunfo, porque ahí en esa cruz, en ese Jesús maravilloso, ahí yo puedo caminar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero si yo comienzo a ver lo que me rodea y los problemas que tengo, no voy a caminar. Por eso dice el hermano John Mason: ríase de sus problemas, porque así siempre tendrá algo de qué reírse. Problemas siempre vamos a tener. Pero si en lugar de estarlo viendo a él, comenzamos a ver esto y aquello, nos va a pasar como a Pedro. Vamos, dígale a su vecino: qué bueno que viniste. Come on, tell your neighbor, thank God you're here. Hello. La escena es una cuando vio a Jesús, porque caminó sobre el agua. Pero cuando comienza a ver hacia los lados, el escenario cambió. Mientras yo lo vea a él, yo puedo caminar en victoria. Voy otra vez. Mientras yo lo vea a él, yo puedo caminar en victoria. Yo puedo experimentar lo sobrenatural que significa caminar sobre el agua. Pero cuando yo comience a ver las situaciones que estoy viviendo, en lugar de estarlo viendo a él, me va a pasar lo mismo que a Pedro. Usted y yo hoy somos desafiados a mantener nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Amén. Tenemos que tener nuestra mirada en él todo el tiempo. We have to fix our eyes on him all the time. Amén. Todo el tiempo. Aunque el viento sople, tenemos que seguir adelante. Aunque haya problemas, tengo que seguir adelante. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó a Pedro? Dígalo fuerte. Come on, say it louder. Dígalo fuerte. Más fuerte. Voltea a su vecino como si le debiera y le va a pagar ahora, y dígale: tuvo miedo.
Esto denota que Pedro era como usted y que Pedro era como yo. ¿Por qué? Porque yo creo que el miedo se apoderó de él y lo que parecía que había comenzado como una aventura iba a terminar como una tragedia. Vuelvo y le repito, cuando Pedro vio a Jesús, caminó sobre el agua, pero cuando quitó de él su mirada, el miedo se apoderó de él y se paralizó su fe. ¿Por qué? Porque ya no estaba viendo a Jesús. Yo creo que todos tenemos temor a algo. Todos tenemos miedo a algo. La gente le tiene miedo a la enfermedad, otros a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a la derrota, al fracaso. Todos tenemos miedo. ¿Cuántos tienen temor o miedo a algo? How many of you have any fears at all? ¿Cuántos tienen miedo a algo? ¿A qué le tiene miedo, hermana? Sí, usted. Sí. A la enfermedad. Who else? ¿Alguien más? Anybody else? Ahorita levantaron muchos la mano, hermano. Ahora no. Hello. Go ahead, sister. Enfermedad. Anybody else? ¿Alguien más? Un día yo estaba predicando y le pregunté a la gente lo mismo. ¿Cuántos tienen miedo? Ya levantó un hermano la mano. Dice, hermano, yo tengo miedo. Le dije, ¿a qué le tiene miedo, hermano? Dice, a mi esposa. Oh my God, así han de haber estado las cosas en la casa, dijo, a mi esposa. ¿Alguien tiene otro tipo de temor? Who else has a fear? ¿Quién más tiene un miedo, temor a algo? ¿A qué? Ay, hermano, pues no habían levantado la mano. Yo le tengo mucho miedo a las alturas, hermano. Eso que se para así usted y mira para abajo. A mí me asusta mucho eso. Al avión no le tengo mucho miedo, aunque últimamente sí, hermano, porque se ha movido mucho. Pero hace mucho me dijo un tío, no, sobrino, allá arriba es pura vida. Me dijo, pero si se cae, es pura muerte. Como usted se ha dado cuenta, donde yo he andado todavía no se ha caído, porque aquí estoy todavía. Todos tenemos miedo. ¿Sabe que los que estudian mucho la Biblia dicen que el miedo puede robarnos el gozo? El miedo puede también robarnos la paz. Pero el salmista en el Salmo 27, en el verso 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así que el profeta Isaías va más allá y le dice a usted, iglesia de la Trinidad, le dice a la iglesia que vino hoy, me dice a mí, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alguien diga gloria al Señor. Así que dígale a alguien, fuera el miedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, Pedro está teniendo miedo porque ya no estaba viendo a Jesús. Estaba viendo el viento que le rodeaba. El miedo viene del viento, no viene de Jesús. Cuando lo vio, se atrevió a caminar sobre el agua, pero cuando lo dejó de ver, se llenó de miedo. Cuando lo dejemos de ver, nos vamos a llenar de miedo como Pedro. Los que estudian mucho la Biblia dicen que el miedo es algo como que nos puede también robar nuestra fe y nos puede evitar que sigamos avanzando. Pero cuando hacemos a un lado el miedo y mantenemos otra vez nuestra mirada en el Señor, podemos, iglesia, seguir caminando, seguir avanzando, porque es mayor y más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Alguien diga gloria a Dios. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué más? ¿Qué dijo? Y comenzando a hundirse. Note, otra vez. Vio a Jesús y caminó sobre el agua. Comenzó a ver el viento, se llenó de miedo y ahora se está yendo para abajo. Cuando lo vio a él, mientras caminó en el agua, no se fue para abajo. Pero cuando comenzó a ver el viento, se comenzó a ir para abajo. Y dice la Biblia
que comenzó a dar voces. Mira, hermano, cuando Pedro se comenzó a hundir, se acordó de que Jesús estaba allí. Jesús no se ha movido, está viendo a Pedro que está teniendo miedo, que le está soplando el viento, pero Jesús no se ha movido. Y está viendo Jesús que Pedro se está yendo para abajo. Ay, hermano, me dijo alguien, si lo está viendo, ¿por qué no lo ayudó? Yo siempre he creído que a veces Dios nos va a dejar un poquito solos para que vea que siempre lo necesitamos. Ahora, hermano, a Pedro no lo asustaba el mar porque él era pescador. Pero se comenzó a hundir y comenzó a dar voces. Cuando se comenzó a hundir se acordó, pero si aquí está Jesús. Yo pregunto, ¿será necesario que comencemos a hundirnos para acordarnos lo que nos han predicado? ¿Será necesario comenzar a tener lleno de problemas nuestra vida para recordarnos las promesas que están en la palabra? ¿Será necesario que las olas de problemas y dificultades golpeen nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra salud, nuestra iglesia, para acordarnos que Dios todavía está allí? Dice un predicador, la próxima vez que usted se sienta lejos de Dios, no pregunte quién fue el que se movió, porque Él no se ha movido. Los que nos movemos siempre somos nosotros. Él todavía estaba ahí. Jesús está viendo a Pedro y me dijo alguien, ¿y por qué no lo ayudó? Él siempre está ahí para ayudarnos. Cuando nuestra vida se hunde, nuestra fe comienza a ahogarse, aún en medio de la dificultad, Él puede escuchar tu voz. Él puede escuchar tu clamor. Él puede saber que le estás hablando y está listo para bendecirte. Le voy a probar con la Biblia que Jesús estuvo ahí todo el tiempo y nunca se movió. Comenzando a hundirse, dio voces. Cuando se comenzó a ir para abajo, se acordó. ¿Y qué dijo, hermanos? Yo me quedé pensando, hermano Ordóñez, ¿por qué no le volteó y le dijo a los amigos, ayúdenme? Nomás el hermano Ordóñez me entendió. Yo voy a predicar allá con el hermano Ordóñez. ¡Hello! ¿Por qué no dice, ayúdenme? Tírenme un salvavidas, tírenme algo, pero me estoy ahogando. No, dijo, Señor, sálvame. Yo creo que volteó hermano Ordóñez y vio a los del barco y dijo, no, ustedes no están para ayudar a nadie, ustedes están para que los ayuden. Además, ustedes no me sacaron del barco, el que me sacó fue Él, y el que me puede volver a poner en tierra firme es Él. Alguien diga gloria al Señor. Iglesia de la Trinidad, el que te ha traído hasta acá es Dios, y el que va a seguir contigo hasta el final es Dios. Alguien alabe el nombre del Señor. El único que te puede poner en tierra firme es ese Dios que te trajo hasta aquí. Por eso Pedro no le pide ayuda a los amigos. Pedro dice, el que me sacó fue Él, y el que me puede poner ahí es Él. Le voy a probar con la Biblia por qué no le pidió ayuda a los hermanos y sí le pidió ayuda a sus amigos y sí le pidió ayuda al Señor. Y hace una oración bien pequeña, Señor, sálvame. O sea, rápido porque me estoy ahogando. Verso 31. ¿Qué dice el verso 31? Al momento, ¿Jesús qué? Extendiendo la mano, lo agarró. Y le dice Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues no que usted era el mejor de la Trinidad. Hello. Al momento, eso le prueba a usted y a mí
que Jesús estuvo ahí todo el tiempo. Bueno, hermano, y si estaba ahí, ¿por qué no lo ayudó? Porque estaba esperando que le hablara. Él ha venido siguiendo su vida y la mía todo este tiempo. Él sabe su problema, Él sabe cómo llegó ahora y qué está pasando. Me dijo alguien, ¿y por qué no me ha ayudado? Porque está esperando que usted le hable. Nada más la hermana Ordóñez, alguien diga, gloria a Dios, te ha venido siguiendo todo el camino, pero nada más está esperando que usted le hable. Ahí estuvo, pero no hizo nada por Pedro hasta que Pedro no le habló. Dígale a su vecino, y no va a hacer nada por ti hasta que no le hables. Hello. Oh my God. Esto le prueba que Jesús estuvo ahí todo el tiempo. Iglesia, hermanos, todo el tiempo Él ha estado aquí. Nada más está esperando que usted le hable. Nada más está esperando que usted le clame. Y dice Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Yo siempre he creído que si Él escuchó la oración desde el pez cuando Jonás levantó su oración, también puede escuchar la oración suya y también puede escuchar mi oración. Todo esto comenzó a pasar porque Pedro dejó de ver a Jesús. Amén. Cuando lo vio, caminó sobre el agua, pero cuando lo dejó de ver, se comenzó a hundir y se llenó de miedo. Pero Jesús apenas habló Pedro y le extendió la mano, lo agarró y no dejó que se ahogara, porque Él no va a dejar que te ahogues. Alguien diga gloria a Dios. Él no te ha traído aquí para dejarte en el camino, te ha traído acá para cumplir lo que Dios ha hablado. Alguien diga amén. Mire, hermano, verso 32, verse 32. ¿Qué dice el 32? ¿Quiénes ellos? Jesús y Pedro. ¿Por dónde me bajo, hermanos? Por acá me voy a bajar. Aquí me voy a quedar. Cuando ellos subieron, Jesús y Pedro se subieron al barco. ¿Qué dice? Se calmó el viento. Quiere decir que estaba más seguro Pedro en el agua que ellos en el barco. Gracias por el entusiasmo. Quiere decir que estaba más seguro Pedro en el agua que ellos en el barco. Por eso Pedro no les pidió ayuda a ellos. Cuando ellos subieron, se calmó el viento. No por Pedro, por Jesús se calmó el viento. Quiere decir que estoy más seguro en la tormenta con Él que solo en el barco. Voy otra vez para que la hermana Ordóñez la escuchen otra vez. Hello. Estoy más seguro con Él en la tormenta que solo en el barco. Por eso yo le digo a la gente, si hoy se están sacudiendo los vientos en su casa, en su familia, en su salud, déjelo que se suba a su barco, porque cuando Él se sube a tu barco, se calman los vientos, se calma todo aquello que está alterado y regresa a la paz. Así que si por ahí se está sacudiendo algo, dígale a su vecino, déjalo que te suba al barco, porque cuando Él se sube, se calman los vientos. Verso 33. Dígale a su vecino, ya va a acabar. Come on, tell your neighbor, he's almost done. 33. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué dice? Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Eso le prueba a usted y a mí que estos hombres estaban agradecidos porque Jesús se subió al barco. ¿Por qué?
Hermano, porque cuando ellos vienen y dicen verdaderamente eres hijo de Dios, ellos están reconociendo con una actitud de adoración: Señor, si tú no te hubieras subido al barco, nos hubiéramos hundido. Pero como tú te subiste, hoy venimos a adorarte porque tú nos has dado la victoria. Alguien diga gloria al Señor. Si Él no hubiera sacado adelante, aleluya, la Trinidad, a lo mejor ya no hubiéramos hundido. Pero como el Señor está todavía aquí, estamos de pie, podemos alabar, podemos bendecir. ¿Por qué? Porque el Señor se volvió a subir a la barca y le venimos a adorar. Ellos reconocieron, ¿verdad que cuando Él hace algo le adoramos? Cuando Él resuelve un problema, suple una necesidad, hace un milagro, lo primero que hacemos es adorar. Porque la gente agradecida sabe adorar. Estos hombres están agradecidos porque Jesús se subió al barco. Porque si Él no se hubiera subido, se hubieran hundido, y le están diciendo, y no hubiéramos vivido para contarlo. Yo creo que hoy aquí hay más de uno que puede levantar la mano y decirle: gracias, Señor, porque si tú no hubieras hecho esto, hecho aquello, suplido esto, abierto esa puerta, no estuviéramos aquí. Pero como tú lo hiciste, te adoramos, te bendecimos, porque tú eres verdaderamente ese Dios poderoso. Mire, hermano, vuelvo otra vez. Yo quiero que se le quede esto. Cuando Él vio a Jesús, caminó sobre el agua. Pero cuando Él comenzó a ver alrededor, se comenzó a hundir y dio voces de miedo: Señor, sálvame. Hermano, cuando Él dice Señor, sálvame, otra vez se compuso la escena. Todo volvió a la tranquilidad. Quiere decir que mientras yo tenga mi mirada en Él, yo puedo seguir avanzando, yo puedo seguir caminando, yo puedo estar seguro, yo puedo estar tranquilo. Porque hay problemas, sí, hay necesidad, sí, pero está conmigo el Todopoderoso. Y dijo el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes sean traspasados al corazón de la mar. Dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Nunca dice, pero de todas ellas lo va a evitar. No, va a dejar que lleguen, pero va a estar ahí para sacarte adelante. Va a estar ahí para llevarte del otro lado. Va a estar ahí para volverte a levantar. Quiere decir que Jesús estuvo todo el tiempo ahí. Iglesia de la Trinidad, hermanos, Dios no se ha movido de aquí. Dije, Dios no se ha movido de aquí. Dios todavía está con la Trinidad de Corpus Christi. Alguien diga gloria al Señor. Hermano, y si Él conoce mi problema, y si Él conoce esto, y si Él conoce aquello, ¿por qué no ha hecho nada? Porque está esperando que usted le hable. Call unto me and I will answer you. Hello. Clama a mí y yo te voy a responder. Dice la Biblia: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Asaf en el Salmo 20 le dijo a David: estos confían en carros, aquellos en caballo, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Estos flaquean, aquellos se caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Iglesia, ponga sus ojos en ese Dios maravilloso, porque ahí está nuestra victoria. Ponga sus ojos en ese Dios y va a seguir viendo cosas sobrenaturales. Va a seguir viendo a Dios en otra dimensión. Va a ver a Dios en otra etapa de su vida. Pero tenemos que mantener nuestros ojos en el autor y consumador de la fe.
O si tenía sus ojos en los problemas, quítelos de ahí. Si estaba volteando a ver las situaciones, quítelas de ahí. Vuelva a poner su mirada en ese Jesús maravilloso, en ese Dios de poder, porque hasta el día de hoy Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Dije, Dios es bueno. I said, God is good. Amen. Así que si se ha llenado de miedo, si se está hundiendo, vuelva a poner su mirada en Él. Y esta noche háblele, porque Él está listo para escucharlo. Clámele, porque Él está listo para responderlo. Dice la palabra que su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído para oír. Se seca la hierba, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero tengo que poner mi mirada en Él. Le voy a invitar que esté de pie. Aleluya. Gloria a Dios.